y tiene muchas ramificaciones. En algunos casos hay una solución simple a lo que usted dice, en muchos casos se vuelve bastante más complicado y requiere otro tipo de enfoque, o hay que ver, pero tiene que ser puesto en contexto nuevamente, ¿no? Una pregunta donde una parte del solvente se evapora y eso cambiaría un poquito la cinética, sí podemos hacer, y además que va a mantener la temperatura constante en el reactor, toda esa parte es fácil de calcular. Sistemas con casos tubulares son bastante, tiene un efecto bastante negativo, y el cálculo es un poquito más complejo, porque modelar, como decía, flujo en dos fases se vuelve más complicado necesariamente, ¿no? Pero bueno, estaría por ahí la cosa, ¿no? Nota que para esto tendríamos que tener el diagrama X temperatura, que ni lo he dibujado acá, pero si bien no lo he calculado, conceptualmente me estoy basando en eso para saber qué va a pasar, por dónde va a ir la cosa, ¿no? Ok, no sé si hay otras preguntas sobre esto. Una pregunta más, doctor. En el caso de la cinética que ha puesto de la velocidad de reacción en el Sí, término, sí. arriba, en la parte del reactor mixto, ¿por qué solo lo ha vuelto K1 más K2? Es mi pregunta, porque tenemos una concentración inicial. Claro, pero veamos esto, esta es mi ecuación. Si para un reactor mixto es el delta X con la cinética en ese X final. Recuerdan, aquí no estamos integrando, vale siempre el punto final, porque es un reactor mixto. Si ves un reactor tubular, tienes Ah, un integral, en, y aquí estaría en función de la concentración, ¿no? Y cla- las condiciones finales es, pero ese 50%. ¿no? Y ese 50% es una concentración de Claro, 1 y ahí se ha está bien. vuelto, no aparece. Después les he hecho notar de que falta un 1 al cuadrado, que no lo he escrito Sí, sí, por sí. apurete, pero efectivamente tiene que estar, ¿no? Ya, doctor, esa era mi duda. Sí, sí, sí. Ok, pero hay alguien más que está viniendo. Eh, Una pregunta. sí, Tenía la duda cuando tenemos el reactor mixto. sí. Usted dijo que directamente en estas curvas de, bueno, cuando son operaciones adiabáticas o no adiabáticas, directamente podemos encontrar el punto final. Pero Sí. cuando tenemos el pistón hay que probar diferentes, es un tanteo de prueba y error, ¿verdad? Hasta encontrar la relación, el que nos dé la relación mínima de B sobre F a sub cero. Cuando tenemos el Eh, pistón. no. El caso del pistón, ¿no es cierto? Tendríamos que claro, porque el sistema de la cinética va a ir cambiando, no sé para el final. Tengo que poder trazar una curva y en base a eso poder determinar, porque efectivamente, dado el volumen del reactor tubular, la cinética va a ir cambiando. Ahí tendría que ser todo el círculo de las curvas de isovelocidad, trazar la curva, relacionar, hacer todo eso, ir ajustando efectivamente hasta que encontrar la temperatura de entrada, sí. Ya sé, pero en ese caso, escribí un ejercicio, por ejemplo, que me decía que es prueba y error hasta encontrar la mejor relación de B sobre F a sub cero. Pero yo quería preguntarle, o sea, ¿cómo sabes cuándo se deja de tantear? O sea, si no tienes la temperatura de entrada, Sí, pero usted es me está decir, preguntando el caso de cuál sería la temperatura de alimentación óptima en el caso de un reactor tubular, ¿no? polar. Sí, doctor. Porque acá, claro, si es exotérmica tenemos un punto de curvas máximas, ¿no es cierto? Pero eso era exotérmico reversible. Acá no tenemos ese problema, no hay máximos de isovelocidad, porque estamos normalmente en condiciones irreversibles. Es toda la diferencia. ¿Es exotérmica? Sí, pero es irreversible por el momento, hasta donde sabemos nosotros. Eso quiere decir de que para una conversión dada no existe una cinética máxima. Es solamente, otra vuelta, si vuelvo un poquito atrás, ¿no es cierto? Eh, respecto a esto, ¿no es cierto? Este exotérmico, las curvas de velocidad suben y luego caen acá, lo que implica que para un grado de conversión hay un punto máximo y obviamente para el reactor tubular me conviene, por tanto, encontrar un punto en el cual no va a estar sobre el punto máximo, un poquito más a la derecha, porque donde estoy perdiendo un poco con una velocidad un poquito más lenta, aquí estoy ganando que está más temperatura y empiezo con una cinética un poco más rápida. Entonces ahí es un problema de tanteo, pero solamente porque las curvas pasan por un máximo. Nosotros estamos en un exotérmico que es irreversible, o sea que esto sigue recto y las curvas de isovelocidad simplemente suben y se aplastan contra el valor superior, nada más. Entonces no tengo estos máximos y ese planteamiento que usted me dice que está bien, que está en el libro, que tenemos que hacerlo
cuando estamos en estas condiciones de reversibilidad, en este problema no existe porque no hay un valor máximo de velocidad. Sí, pero yo estoy preguntando para una reacción reversible. O sea, no del ejercicio. Sí, no, correcto, O sea, no entendí. Okay, entonces, en este caso, ¿no es cierto? Lo que hacemos es trazar varias rectas, ¿ya? Calcular para cada uno de ellos, un trabajo bastante largo, moroso, y en base a eso vamos a encontrar un volumen que es mínimo. Al empezar una temperatura inicial de 30, 40, 50, etcétera, y graficando los volúmenes, voy a ver que los volúmenes que calculan las temperaturas van bajando, pasan por un mínimo y vuelven a subir. Y ubicar ese punto mínimo en el cual el volumen es un valor mínimo es un problema de tanteo. Y eso obviamente es un juego de tiempo y paciencia, ¿no? Entonces, otra vez, si le están pagando, haga hasta que encuentre el máximo, ¿no? El mínimo en este caso. En un examen no habría tanto tiempo para hacer eso y tiene que estar formulado de otra manera, o por lo menos hacer planteamientos de cómo va a ser el tanteo para que valga como respuesta, ¿no? Porque no hay tanto tiempo, básicamente. entonces esa era mi pregunta, de cómo sé cuántas veces tengo que Claro. seguir tanteando. Claro, y la respuesta, ¿cuánto le están pagando en realidad, no? No se tiene que tantear muchas veces y tampoco se usa mucha presión, pero el hecho de poder tener 3, 4 puntos y nos muestra más o menos por dónde está el óptimo, ya es bastante, ¿no? Esta relación no va disminuyendo, o sea, la de B sobre F sub 0 o encontrar el óptimo a medida que me acerco más al equilibrio. O sea, va a ir disminuyendo, ¿verdad? Claro, o sea, un volumen está cuando estoy sobre un R máximo, ¿no es cierto? Pero no es el volumen más pequeño. A medida que me voy alejando con una conversión constante de este punto máximo de isovelocidad, ¿no es cierto? Puedo determinar que el volumen inicial que tenía acá disminuye, pasa por un mínimo y luego vuelve a subir, sube brutalmente a medida que nos acercamos al punto de equilibrio, porque las cinéticas se han ido muy pequeñas, se han ido sumando, ¿no? Entonces, es encontrar entre el punto entre la curva de este equilibrio y la de R máximo para una conversión dada, voy a encontrar un punto óptimo, ¿sí? Ya, pensé que aumentaba a medida que me acercaba al equilibrio. Y disminuía a medida que aumentaba. No, va aumentando. O sea, el volumen de aquí, que es un valor, pasa por un mínimo y luego acercándose a esta curva empieza a dispararse otra vuelta. Ya, gracias. Bien, entonces es lo que tenía para ahora. Muy rápidamente, para concluir nada más, les dejo esto como se llama, uno de ellos les voy a dejar como tema para que lo vayan pensando, ¿ya? Si podemos quitar un cierto número de joules, no sé cuánto es, usando hielo y vapor, en otras palabras, que X kilogramos de hielo que se derrite es térmicamente equivalente a Y kilogramos de agua que se vaporiza, hay que argumentar si es mejor usar hielo o vapor en este sistema de reacción exotérmica para encontrar el mejor caso. Y el segundo es si necesitamos un segundo reactor de igual volumen en serie, cuál sería el rendimiento final alcanzado y a qué temperatura debería ingresar el segundo reactor. Estos dos son para pensarlo un poquito más, les dejo así como está. Y rápidamente quiero dirigirme al ejemplo 8.3 porque alguien me hizo una pregunta sobre eso, creo que no estaba muy claro. El ejemplo 8.3 es un equilibrio donde sí tengo un equilibrio exotérmico entre A y R, tengo las constantes K1 y K2, la constante de cada equilibrio, se dan cuenta, es simplemente K1 sobre K2, porque la exponencial de esto sobre la exponencial de esto es el exponencial de 17.2 menos 41.9, que me da 24,7, y menos 11.600 menos 29.600 me da 18.000 RT. En otras palabras, la función K en función de T puedo obtener a partir de las constantes cinéticas o a partir, obviamente, del delta G, delta G, delta S, obviamente, ¿no? Okay. Entonces tenía aquí una concentración A sub 0,1, una conversión del 0,8%. Preguntaban cuánto el tiempo de estadía en el caso de un reactor ideal. Y lo que hacen en el libro es, tiene este gráfico, un poquito más detalle que lo que tengo expresado acá, y reconocen que el mejor camino es este que pasa por las cumbres, ¿no? Porque para una conversión dada, este es la cinética más rápida. Un poquito más frío es la cinética menor, un poquito más caliente es la cinética también menor, pasa por un máximo porque estoy cerca de esa zona de equilibrio, ¿no? Y el reactor más pequeño es aquel que pasa por todos los puntos, por todas las cumbres de escudos, ¿no? A lo que se hacía antes era graficar todo eso y luego a mano medir, esto está más o menos a 350 Kelvin, que corresponde a un X de 0,5, tengo que encontrar manualmente sobre este gráfico de acá
los valores, ¿no? Las curvas de isovelocidad, pero son estas acá, la de 10 es esta de aquí que apenas se la ve, la de 5 es esta, la de 1 es esta, entonces tenemos esos valores de velocidad, ¿no? Y también pretendía graficar el perfil de X y T a lo largo de un reactor tubular, ¿no? La primera pregunta era tiempo estadía, sin embargo, para este reactor, que sería el mínimo, pues que aproveche los máximos de todas las curvas para una conversión del 80%, ¿ya? En este caso, lo que hacen en el libro es lo que ¿cierto? La Laurita de la U ha llamado, dice que ya está mi certificado. Ya no sé cómo hago para... Pero no quiero, sí, creo que me van a extrañar. Ok, no voy a decir de quién era, perdón. Entonces, en este caso lo tenemos que hacer, hoy en día lo que hacemos es numéricamente, ¿no es cierto? Puesto que tenemos de que la constante es la relación de equilibrio, etcétera. Ah, no, pero esto era para calcular las curvas rojas, lo que hemos vuelto a hacer, ¿no? No tiene que ver. Las curvas de isovelocidad, otra vuelta, tenemos que la cinética es esta, expresada de esta manera. Puedo poner todo en función de X, y de esa manera, para una cinética dada, en otras palabras, si yo digo que la cinética sea 1, tengo K1 y K2 que son función de temperatura y por lo tanto tengo temperatura, X en función de temperatura y tenía un vector de temperaturas para un X1 y puedo calcular la curva de isovelocidad, en otras palabras, cómo cambia X con temperatura para un RA constante. Esa es la forma que estamos construyendo estos curvas, ¿no? Y luego, esto es lo que quería llegar, este gráfico lo tienen aquí, tengo temperatura contra X, calcula todos los puntos, a mano agarra cada punto máximo de curvas de isovelocidad, lee cuánto es la temperatura y cuánto es el valor de X, ¿cierto? Al tener eso, para cada punto máximo, además tengo cuál es la velocidad, ¿cierto? Y eso me permite graficar X contra 1 sobre R y luego simplemente tengo que integrar esto de forma numérica, ¿no? Es antiguo, es haciendo las cosas a pie, básicamente, ¿no? Entonces, básicamente, en base al gráfico ya establecido, puedo determinar todos estos puntos leyendo sobre el gráfico, ¿no? Lo que hacemos hoy en día es mucho más práctico, ¿no es cierto? Tenía X en función de los K, que son función de temperatura, y para un K cualquiera, expresado como exponencial de un A menos B veces T, son constantes A y B, la derivada de X respecto a temperatura es B sobre T cuadrado por la misma expresión, por cómo se deriva en exponencial, ¿no es cierto? En otras palabras, si K es esto, la derivada de K es B sobre T cuadrado sobre K, ¿no? Entonces, si yo agarro esta expresión de K y derivo respecto a temperatura para encontrar la ecuación donde son igual a 0, voy a tener la derivada de todo esto que se va a expresar de esta manera. Los T cuadrados son comunes, van a pasar a dividir, y a partir de eso yo puedo poner evidencia el R, que corresponde a esta relación, ¿ya? Esto corresponde al máximo en el cual el dx sobre dt es igual a 0, ¿ya? Que es esta expresión de acá, ¿ya? Y ahora tengo lo siguiente. Yo para un vector de temperaturas que me doy, ¿no es cierto? Tengo las cinéticas, tengo los K1, tengo los K12, ¿no es cierto? Entonces, metiendo esos valores, tengo los X y eso me permite calcular directamente la relación X con T, que corresponde a la curva de los valores máximos, que es esta curva que está punteado acá, ¿no es cierto? Y que correspondería a las cinéticas de mayor velocidad. Antes se hacía un poquito a la mano, ahora con sistema comatado es bien rápido obtener esos valores y con eso podemos, obviamente, al tener X contra T y obviamente X contra R, puedo encontrar básicamente el volumen o el tiempo de estadía que se buscaba. O sea, ahí no había problema, ¿no? Okay. Y por otro lado, perdón, como tengo X contra T, puedo ver a lo largo del reactor cómo va cambiando la conversión con la temperatura, que es lo que hacen también a mano, punto por punto, la forma antigua que se hacía. Aquí usando algo como MATLAB tardo minutos en resolver el problema, es bien simple, pero antes era harto trabajo, ¿no? Entonces, no sé si esto me ayuda a entender lo que me estaba haciendo la pregunta. No me acuerdo quién de ustedes me preguntó sobre esto, ¿no? Sobre este ejercicio en particular. O si hay algo más que no está claro en esto. Doctor, el máximo se halla derivando el X en función de la temperatura, ¿verdad? Correcto, para una curva de isovelocidad constante. Y para cada curva de isovelocidad hay una pareja KT que me da la cumbre sobre la cual está pasando, ¿no? En otras palabras, estoy encontrando la derivada de esto, que el máximo, de este el máximo, de este el máximo, y al juntar todos estos máximos, tengo cómo varía cuál sería el camino ideal de X contra T que está pasando por todos estos puntos de cinética máxima. ¿Sí?
Doctor, en un caso de una reacción endotérmica, el caso ideal tendríamos que aproximarnos lo más posible al isotérmico, ¿no? Al comportamiento isotérmico, Sí, correcto. En el caso de una reacción reversible o no endotérmico. reversible endotérmica, ahí es isotérmico siempre va a ser la mejor opción, ¿no? Ya. Y doctor, una última pregunta por mi parte. Sí, En la, en una diapositivas que mandó, encuentra el X en función del CP, delta T y delta H de reacción ¿ya? para en condiciones adiabáticas en un sistema por lote y en sistemas continuos. Sí, Y nos dice que hace la deducción y nos dice que son ecuaciones muy similares con la particularidad de que en sistemas continuos el delta T es otro. Entonces, esa diferencia del delta T, porque estamos hablando de reactores en lote y reactores en continuo. Entonces, en el lote no hay mucho donde perderse en el delta T, ya. pero en los continuos, porque hace los balances entre el delta T de los reactivos y delta T de los productos. Entonces, sería delta T, lo que hemos hecho recién, ¿no? En este ejercicio, Correcto, desde correcto. antes de la reacción hasta después de la reacción. Correcto, correcto. Ah, ya, ya. O Esa el era mi grado de pregunta. avance que tiene la reacción, correcto, sí. Ya, eso era. Ok. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra duda, algo más que quieren comentar. Doctor, en ese ejercicio que estábamos, en el de ahora, Sí, por el inciso B, sí. no entiendo, aquí en la imagen decía que el 10% del área alcanza ese punto. Entonces el ejercicio va dividiendo en Claro, o 10 sea, partes. como están haciendo por puntos, ¿no es cierto? Tiene que dividirlo en cierta cantidad de puntos. Ahora, aquí sí tenemos X contra 1 sobre R. Al ir integrando, tenemos diferentes porciones del reactor. Ahora, obviamente, cuando la curva es grande, ¿no es cierto? El volumen con un delta X aquí no es lo mismo que el volumen con un delta X acá. Tenemos que dividir en porciones más o menos que sea la décima parte del reactor cada uno. Un décima tomado para tener un punto de referencia, para hacer con 10 cálculos tener toda la relación, ¿no? Nosotros, como estamos usando vectores y MATLAB, ya no nos importa eso, pero la idea aquí era agarrar cuando voy a parar aquí cuando estamos a la décima parte del reactor. Entonces, ¿cuál es el valor de X? ¿Cuál es la temperatura? Luego lo mismo con el siguiente décimo, con el siguiente décimo, etcétera, para tener una curva donde esté todo variando por porciones iguales, ¿no? Entonces, es lo que están haciendo acá y es por eso que era más trabajoso en esos sistemas. Ahora usamos fuerza bruta. Hay mucha inteligencia para resolver esto porque hay que encontrar la forma más práctica, más económica de calcular, pues que nos tomaba bastante tiempo hacer los cálculos, ¿no? Muchas cosas con MATLAB ya no tenemos esas sutilezas, esa fineza, es más fuerza bruta porque tenemos una herramienta para hacer fuerza bruta, básicamente, ¿no? Entonces, eso hace de que se ha vuelto menos importante. Sí, pero la lógica de tomar un 10 es porque quería resolver el reactor sobre 10 puntos. Ahora, si estaba más apurado, hubiera tomado solamente 5 puntos. El 10 es un número que depende de nuestro gusto, nada más, ¿no? Sí, pero en el inciso B de ese ejercicio dice representa el perfil de temperatura y de conversión a lo largo del reactor. Sí, Entonces el autor presenta una gráfica sí, dividiendo en pedazos de 10% ya. para encontrar la conversión y temperatura, cómo va cambiando a lo largo del reactor tubular. Correcto. Y esta gráfica es un poco difícil de entender, no entiendo cómo la hace. Ya. ¿Se refiere a esta o al gráfico Mm, del... ¿Ah? No, es para el inciso B, hace Otro, a ver, otra gráfica, el ¿dónde híbrido. estamos? Usted se está refiriendo, ajá, necesito, no, he hecho mal, necesito, perdón. Stop share, tengo que poner acá. Eh, Ahora tengo que usar esto, necesito, ahorita les voy a conectar. Eh, Ahorita llego. Aquí creo que estábamos, sí. Entonces, no, pero, ok. Tú,
se refiere usted a este gráfico de acá. Alcanzan a ver, ¿no? Sí, esa gráfica. Este gráfico. Entonces, acá, un poquito más grande, ¿no? Lo que tenemos acá es la distancia en el eje X, y aquí tengo la conversión, ¿no es cierto? Ahora, la primera parte, aquí he puesto por ¿no? 20% creo que está, ¿no? Si usted calcula la ecuación de un reactor mixto y pone que el volumen es el 20% del volumen, o el 10% si usted prefiere del volumen que tiene originalmente, va a obtener un valor de X, pero después tiene que resolver la integral de X sobre R de la reacción y multiplicar por F a sub 0, ¿no es cierto? Entonces, va a encontrar la conversión para el 10%, luego para 20% del reactor, 30%, y vamos a poder encontrar cómo va variando la conversión a lo largo del reactor. Ahora, teniendo las conversiones, puedo relacionar eso gracias a mi curva, encontrando cuáles deberían ser las temperaturas para que estén siguiendo ese camino de cumbres máximas, ¿no? No sé si está claro con eso. Y, bueno, ¿cómo el libro dice el 10% del área llega a este punto? Sí. He tratado de hacer algunas relaciones y no encontraba ese valor al que el libro llega. No sé cómo tenemos el volumen del reactor, ¿no? Tubular. Sí, tenemos el volumen. Ok, tenemos el volumen. Supongamos que es 1 metro cúbico, ¿ya? Entonces, el 10% va a ser 0 metros cúbicos, ¿sí? Entonces, voy a escribir 0 metros cúbicos dividido entre el FA sub 0 tiene que ser igual a la integral de X de menos R la cinética desde 0 hasta un valor X. Ese X aquí corresponde a la conversión cuando el volumen es la décima parte del volumen, ¿no? Entonces, resuelvo eso y con eso voy a encontrar la incógnita es X. Estoy encontrando que cuando he avanzado 10% del camino del reactor, mi X es tanto. Por la relación temperatura-X que hemos calculado hace un rato, sé cuánto es la temperatura en ese punto. O por al revés, tendría que estar rizada, ¿no? Luego voy a tomar otra vuelta un volumen del mismo, de 0,1 metros cúbicos sobre el FA sub 0, y la integral ahora va a ser del primer X que hemos encontrado a un siguiente X2 de X sobre menos R. Voy a encontrar otro valor de X, otro valor de temperatura, y así, como digo, es un trabajo bastante sacrificado, ¿no? Punto por punto estoy calculando eso para tener la forma de esta curva que me indica cómo varía conversión y temperatura a lo largo del reactor. Sí, no sé si se ha entendido eso. Para resumir esto, si tenemos el tamaño del reactor, tenemos la curva ideal, entonces podemos saber en qué punto del reactor, con qué conversión hay qué temperatura, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Eso es lo que en resumen, y eso se hace con la gráfica que estaba antes, ¿verdad? Claro, porque la gráfica antes me relaciona X con T, pero para reacciones con la longitud Z del reactor, tengo que usar el balance de masa del reactor, en el cual tengo efectivamente el volumen sobre F sub 0 es igual a la integral de X sobre RA, ¿no es cierto? Es lo que tengo que utilizar para relacionar XT con la longitud Z, llamémosla, del reactor. Ya, doctor, gracias. ¿Sí? Okay. ¿Está bien? ¿Se ha entendido ahora? Sí, doctor, gracias. Voy a intentar. Okay. Inténtelo y si tiene más dificultad me comenta y lo revisamos, no hay problema, ¿ya? Ok, bien, es todo lo que quería mostrarles por hoy, entonces les voy a estar mandando problemitas para que vayamos jugando para el examen final. Como siempre, mándenme las dudas, lo que tengan, para que yo también pueda preparar algo para poder responder. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Ok, muchas gracias por todo, cuídense. Gracias, doctor. Luego se cuida. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, chao, chao.